Hola hermanas, espero que se encuentren magníficamente en esta lluviosa tarde. En este video vamos a hablar sobre las estructuras de Lewis en nuestra serie de química inorgánica. Las estructuras de Lewis son un mecanismo muy sencillo mediante el cual nosotros vamos a representar los átomos que tenemos en nuestra capa de valencia y de ese modo vamos a poder tener una idea más clara de qué interacciones hay cuando se comparten o se ceden electrones en las interacciones covalentes, ya sea para enlaces simples, dobles o triples. Así que bueno, comencemos. Como ya mencioné, en estas estructuras de Lewis únicamente se van a representar los electrones en la capa de valencia. Para aquellos que no lo sepan, los electrones de la capa de valencia son los que se encuentran en la última capa, es decir, en la más alejada del núcleo del átomo. Por ejemplo, en este caso, pues esa sería nuestra representación de Bohr para el hidrógeno. Si tuviésemos dos electrones en esta capa electrónica, en este nivel electrónico, tendríamos al helio y en este caso tendríamos al litio. Dado que en este orbital, bueno, seguramente ustedes ya saben que en el primer orbital únicamente podemos tener dos electrones, en el que sigue 8, en el que sigue 18 y así. Esas reglas ya las deben conocer. Así que bueno, a partir de esas reglas nosotros nos vamos a basar para saber cuántos electrones vamos a tener en la capa de valencia. En este caso estamos hablando del litio y nuestros electrones de valencia únicamente va a ser 1. ¿Cómo los vamos a representar en la estructura de Lewis? Pues únicamente vamos a tener el nombre o la abreviación de nuestro elemento, el símbolo de nuestro elemento, y vamos a colocar los electrones de valencia a manera de puntos. Se representa un electrón de valencia. Yéndonos a nuestro caso más común y que va a ser más útil cuando se vea química orgánica, pues es el caso del carbono. En el caso del carbono, pues vamos a tener 4 electrones de valencia, porque recordemos que el carbono es nuestro elemento número 6 en la tabla periódica, y esos primeros 2 electrones van a estar acomodados en su orbital más próximo al núcleo, por lo tanto no cuentan, ya que únicamente vamos a necesitar para las estructuras de Lewis los que están en el orbital más externo, que en este caso serían únicamente 4. ¿Por qué los representamos así? Bueno, porque vamos a imaginar que tenemos alrededor de nuestro símbolo del elemento un cuadrado, y en cada lado del cuadrado vamos a poder tener máximo 2 electrones representados a manera de puntos, de tal modo que nuestra máxima representación de electrones de valencia puedan ser 8 electrones de valencia. Obviamente en este caso no corresponde al elemento carbono. Y pues bueno, ¿por qué son 8 electrones de valencia? Porque esto se llama la regla del octeto, que dice que todos los elementos, todos los átomos van a sentirse más cómodos, por llamarlo de cierto modo, teniendo 8 electrones en su capa más externa al núcleo, o juntando 8 electrones en su capa de valencia, ya sea electrones enlazantes o electrones propios. ¿Eso qué quiere decir? Que los átomos que tienen próximos a 8 electrones, por ejemplo 7, pues van a tender a absorber nuevos electrones, es decir, van a tener una mayor electronegatividad o afinidad electrónica, y los átomos, que tienen poquitos electrones, por ejemplo 1 o 2 en su capa de valencia, van a tender a perderlos o a cederlos en un enlace. Así que, pues bueno, esto lo vamos a tomar como regla general. La máxima cantidad de electrones que nosotros podamos tener, o la máxima cantidad de electrones que nosotros deseamos juntar en una capa de valencia, ya sea con enlaces o electrones propios, pues van a ser 8, y los vamos a juntar como 2 de cada lado. También las estructuras de Lewis nos indican que nosotros debemos poner estos puntos como si quisiéramos formar una cruz. Por ejemplo, del siguiente modo: primero ponemos un punto arriba, después un punto abajo, después un punto en este lado y después un punto en el siguiente. Esto pues obviamente es indistinto. Pero realmente esto no es tan estricto, debido a que cuando nosotros vayamos a formar enlaces mediante estructuras de Lewis o a representar enlaces, pues vamos a poder cambiarlos hacia el lado que más nos convenga para representar ese enlace, como lo veremos a continuación. También es importante recordar que los electrones se encuentran constantemente deslocalizados. Eso quiere decir que nunca se encuentran en un punto fijo, por lo tanto, en donde los representemos, pues no va a ser realmente relevante. Podríamos de igual modo representarlos así, y eso no nos afectaría para nada nuestra estructura de Lewis. También es importante mencionar que cuando tenemos 2 electrones juntos que no están enlazados en el mismo lado, los podemos representar como una raya. No hay que confundir esta raya con la raya de los enlaces, porque esas son cuestiones distintas. Ahora pasaremos a un ejemplo. Como sabemos, un enlace sencillo pues es
un enlace, pues sí, un enlace sencillo de manera covalente es una compartición de electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos nuestro carbono del siguiente modo, de acuerdo con las estructuras de Lewis, cada uno de estos dos átomos de carbono va a ceder un electrón para poder enlazarse. Los electrones que se ceden los podemos representar también con una cruz, una tache, digamos. De tal modo que este electrón pues corresponde a este carbono y este son los 4 electrones de valencia. Obviamente aquí nosotros vemos que todavía no se junta el octeto, porque si contamos los átomos enlazados no vamos a juntar 8, en este caso únicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en este carbono, y en este carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué los contamos como si fueran 5? Porque recordemos que los enlaces covalentes son una compartición de electrones. Por lo tanto, este electrón que es enlazante lo podemos contar para ambos carbonos, es decir, en este caso no tenemos dos carbonos con 4 electrones, o uno con 3 y uno con 5, sino que el electrón que se está compartiendo, o los electrones que se están compartiendo, cuentan para ambos carbonos. Por lo tanto, tenemos 5 electrones en cada carbono, es decir, nos faltan 3. En este caso, la estructura más sencilla que podríamos completar a continuación, pues sería el etano, que pues únicamente aquí saturaríamos con hidrógenos los enlaces que quedan pendientes. En este caso sabemos que el hidrógeno únicamente tiene un electrón en todo su átomo, por lo tanto como este es el orbital más lejano al núcleo positivo, pues es su electrón de valencia. Por lo tanto, el hidrógeno únicamente tiene un electrón de valencia, que lo podemos representar de este modo. Este punto obviamente puede estar en cualquier lado del cuadrado que formaríamos aquí. Por lo tanto, este hidrógeno pues llegaría aquí, ¿verdad? Y formaría un enlace covalente compartiendo su único electrón. Del mismo modo lo tendríamos acá, y del mismo modo lo tendríamos acá. Así que ahora sí, este carbono ya está completamente saturado, es decir, ya tiene todos sus enlaces o su octeto completo. ¿Por qué? Porque tenemos 8 electrones totales que se están compartiendo, es decir, aquí tenemos 4 que son de este carbono, que son los que ya tenía, pero después tenemos uno más que le comparte este otro carbono que tenemos a la derecha, y después, bueno, aquí obviamente ya tenemos 5, después llega un hidrógeno y le comparte su único electrón, tenemos 6, llega otro hidrógeno, le comparte otro electrón, tenemos 7, y finalmente un tercer hidrógeno llega y le comparte su electrón, por lo tanto ya tenemos 8 electrones de valencia y ya es estable nuestra estructura de acuerdo con la ley del octeto. En este caso pues tendríamos lo mismo, llegan los electrones a compartir, llegan los hidrógenos a compartir sus únicos electrones, y ahora sí tendríamos nuestra estructura completa porque ambos carbonos tienen la regla del octeto cumplida. Y así es como se representan las estructuras de Lewis. Los hidrógenos que están compartidos se representan con una tache. Esto obviamente es opcional, también se puede representar con un diferente color para no confundirnos con respecto de los hidrógenos, los electrones que tenemos ahí. Pero lo importante es que sepamos que los electrones se comparten y que debemos siempre de juntar 8 para tener una mayor estabilidad. En el caso del hidrógeno, cabe recalcar que su octeto completo realmente son únicamente 2 electrones, porque sabemos que la máxima capacidad de este primer orbital electrónico pues son 2 electrones por regla general. Por lo tanto, aquí el hidrógeno ya tiene sus 2 electrones que están compartiéndose ahí, por lo tanto es estable también, ya que se saturó la máxima capacidad de su orbital. Vamos a poner un ejemplo distinto. ¿Cómo sabemos en qué consiste un enlace sencillo, un enlace doble o un enlace triple? Bueno, un enlace sencillo es la compartición de un electrón de valencia por cada uno de los átomos enlazantes. Un enlace doble son 2 electrones de valencia por cada uno de los átomos enlazantes, y un enlace triple son 3 electrones de valencia por cada uno de los átomos enlazantes. Obviamente aquí vamos a tener una pequeña cuestión que tenemos que calcular, ya que no podemos tener un doble enlace y un triple enlace con absolutamente cualquier átomo. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Bueno, los triples enlaces van a ser más fáciles de hacerse cuando tenemos un número de electrones de valencia impar por cada uno de los átomos, como veremos ahorita un ejemplo. Pero en el caso de los enlaces dobles, pues es algo realmente sencillo. Aquí vamos a empezar a utilizar colores distintos para no confundirnos. Tenemos un carbono que tiene
4 electrones de valencia. Ahorita vamos a ver de qué nos va a servir reorganizarlos de un modo distinto. Y vamos a poner acá otro carbono que tiene también 4 electrones de valencia. Si digo átomos en lugar de electrones es por confusión, una disculpa. Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que va a suceder? Que este electrón puede entrar perfectamente aquí a compartirse, por lo tanto, pues vamos a empezar ya a marcar esa compartición electrónica. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Que si únicamente tenemos 2 hidrógenos en el medio, pues un hidrógeno va a llegar aquí, supongamos, otro acá, y del mismo modo en este otro lado, ¿no? Un hidrógeno y acá un hidrógeno. Pero como ya sabíamos, pues aquí este hidrógeno va a tomar este electrón, este otro hidrógeno va a tomar este electrón, acá también el hidrógeno va a tomar este electrón y el otro hidrógeno va a tomar este electrón, y tenemos 2 electrones que nos quedan libres, nos quedan sin enlazar. Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues que se enlacen entre ellos, ya que no hay más átomos en el medio que puedan compartir ese electrón para juntar nuestra estructura más estable, que son pues 8 electrones de valencia. Por lo tanto, lo que va a suceder entonces es que este electrón va a viajar hasta acá, este también, y lo que vamos a tener son electrones, bueno, puede ser cualquiera de estos porque como ya mencionamos, los electrones están constantemente en movimiento, así que vamos a suponer que es este de aquí. Entra en esta parte y entonces este electrón de acá va a entrar a esta parte. Y después van a llegar los hidrógenos a saturar, porque esa es la especialidad de los hidrógenos, llenar todos los enlaces que quedan libres. Entonces lo vamos a tener del siguiente modo. Aquí tenemos un electrón de valencia, al cual va a llegar un hidrógeno a compartir con él y a hacer un enlace. Después acá también va a entrar otro más. Vamos a borrar este de aquí. Tenemos el electrón del carbono, después llega el otro electrón del hidrógeno. Si se fijan aquí ya no estoy usando las taches porque ya estamos utilizando colores distintos. Acá vamos a tener la misma situación. Un electrón, otro electrón. Después llegan los hidrógenos a completar este enlace, a absorber este electrón y compartirlo para juntar su orbital más, su capacidad máxima de orbital, que en este caso es 2, y entonces nos van a quedar 2 electrones no enlazados o electrones libres. Y eso pues no puede ser posible porque la tendencia es a generar una regla del octeto que pueda estabilizar el compuesto. Por lo tanto, lo que va a suceder es que aquí este carbono va a ceder otro electrón más y este otro carbono va a ceder su otro electrón. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a realizar el conteo de electrones para ver que sí realmente hicimos una estructura correcta. Los electrones de este carbono son azules, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4 electrones de valencia. Sabemos que la valencia del carbono es 4, así que no tenemos ningún problema. En el caso del carbono rojo también tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos nuestros 2 hidrógenos. Por lo tanto, aquí ya tenemos una estructura estable, ya tenemos un octeto completo y ya este compuesto puede estabilizarse. ¿Por qué? Porque logró formar un doble enlace con una isomería una hibridación sp2 que le va a permitir realizar este tipo de estructuras. Y así es como suceden los dobles enlaces. Finalmente, para los triples enlaces, como habíamos mencionado anteriormente, pues vamos a requerir un número impar de electrones de valencia. Estos los podemos tener, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, cuya valencia es de 5 electrones. Estas valencias las pueden encontrar en la tabla periódica sin ningún problema. Algunas de ellas pues ya se van memorizando con la práctica. Entonces lo que va a suceder es que el nitrógeno lo tenemos del siguiente modo: 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos otro nitrógeno. Entonces lo que va a suceder aquí es que, como habíamos mencionado, en los enlaces triples se van a compartir 3 electrones por cada compuesto. O sea que en el caso del nitrógeno vamos a tener del siguiente modo la compartición de electrones. Lo voy a dibujar con otro color para que esté más claro. Vamos a tener
un electrón del nitrógeno, otro electrón del nitrógeno y su tercer electrón que va a compartir. Y después, por supuesto, tenemos nuestros electrones libres que, como ya habíamos dicho, podemos simbolizar como una rayita o también como dos puntos que están en el mismo lugar. Estos son electrones libres. Y después vamos a poder entonces tener del mismo modo esta estructura en la cual tenemos dos electrones y aquí tenemos un electrón compartiéndose y los otros dos electrones que son cedidos. Así es como vamos a nosotros tener nuestra estructura de enlace triple, que se simbolizaría del siguiente modo. Y pues bueno, este es todo lo que hay que mencionar con respecto a las estructuras de Lewis. Como se pueden percatar del siguiente modo, pues es que lo que debemos de juntar siempre es un octeto de electrones para estabilizar los compuestos y podemos formar enlaces sencillos, dobles o triples dependiendo de la necesidad que tengamos para saturar nuestro compuesto o para llenar las capas de valencia de un modo que se encuentren más estables. A partir de esto entonces es que nosotros vamos a determinar nuestras cargas formales y cargas parciales de los compuestos dependiendo de la electronegatividad que tengan cada uno, la cual pues es la capacidad de atraer electrones dependiendo de su posición en la tabla periódica y de su afinidad electrónica y de muchas otras propiedades. Espero que les haya servido este video y muchas gracias.